ya que estamos celebrando el trabajo social. Agradecimiento especial a la panelista, a la doctora Becky Cuevas por estar presente, por brindarnos este apoyo. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias por estar acá con todos nosotros y nosotras. Como Faxo, ustedes sabrán, muchos de ustedes sabrán y otros estarán empezando a conocer. Estamos embarcados en un proceso de institucionalización como joven facultad que somos, la última facultad creada en la Universidad Nacional. Como siempre digo y no me voy a cansar de decir, buscando saldar una deuda histórica de la Universidad Nacional con las ciencias sociales, con el trabajo social, la sociología, las ciencias sociales en general en Paraguay. Y en este proceso de institucionalización, uno de los objetivos principales es esto de la formación de profesionales, en este caso de la formación de trabajadores y trabajadoras sociales desde una concepción crítica. Esto lo venimos reafirmando desde el 2000, desde el 2001, con calidad académica y también sin perder en el horizonte y en nuestra mirada el trabajo con todos aquellos y aquellas personas que tienen sus derechos vulnerados. Y esta afirmación de la mirada crítica, de la calidad académica, pero también del trabajo y fundamentalmente el trabajo con esta población mayoritaria, más que nunca es necesaria y se hace urgente reafirmarnos, formarnos, porque entendemos que transitamos momentos, tiempos que nos interpelan mucho, nos interpelan de manera individual, de manera personal y también como colectivo profesional, en términos de compromiso con la defensa de los derechos humanos, aquellos pocos que han sido conquistados a nivel país y también su plena vigencia. Porque, bueno, lo que vemos hoy es un retroceso, lo que vemos hoy es un amplio retroceso, muy pocos avances y además en la situación agudizada por la pandemia. Y en ese sentido, hablando de la cuestión crítica, hablando de la importancia de calidad académica, de una formación del trabajo social, me hubiera encantado contarles por qué se celebra el Día del Trabajo Social un 19 de julio. Y bueno, no sé, no vamos a encontrar a lo mejor, salvo en algunas entrevistas que se realizaron, pero no encontramos escritos que van a coincidir y nos van a relatar al respecto. Todo lo que se cuenta hace referencia a los antecedentes de la caridad en el ámbito religioso. Y en ese sentido quiero que me entiendan bien que no es negar un pasado, al contrario, es reafirmar nuestra trayectoria. Estoy segura que los estudiantes del primer semestre, el segundo semestre, ya poco van a empezar a hablar de esto con la profe Estela. Entonces no es negar un pasado, sino que realmente reafirmar de que tuvimos o tenemos una trayectoria profundamente conservadora, con antecedentes e influencias del médico higienismo, las prácticas religiosas y ese tutelaje de los Estados Unidos que estuvieron presentes en nuestra formación, tal como lo relata Estela en su tesis, y que nos tocó vivir a algunas de las que estamos acá presentes, ¿verdad? Entonces, por eso también, además de todo el contexto de retrocesos en cuanto a los derechos, por eso también
me gustaría que estos encuentros, que lo que debatamos en las aulas de trabajo social, nos lleve siempre a preguntarnos sobre, no solamente sobre el presente, sino que también sobre nuestra génesis, sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia como profesión, de una manera crítica, de una manera muy crítica, para poder interpretar lo que pasa hoy de igual manera. Y que en muy poco tiempo, con esto ya termino, me parece que me fui mucho, ¿verdad? Pero bueno, estoy terminando, pero realmente deseo que en muy poco tiempo podamos hablar de un logro consensuado por nuestro colectivo profesional, luego de diversos debates que puedan profundizar la perspectiva de los derechos humanos, que puedan mirar un poco toda esa trayectoria que tenemos como trabajo social, esa construcción que nos fuimos haciendo, esa lucha que nos caracteriza como constitutiva de nuestra profesión, y que podamos elegir en base a ese debate maduro y al consenso una fecha que nos identifique. No sé si es muy pretencioso, pero realmente esta es una idea promovida por Estela que yo agarro con fuerza, y me gustaría que podamos por lo menos permitirnos el debate. Entonces, creo que con eso estoy finalizando, y les digo que tenemos muchos sueños que hicimos realidad, muchos sueños que con fuerza nos fuimos conquistando, pero hay muchas realidades soñadas que necesitan también conquistarse. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Ada. Realmente un gusto escuchar a nuestra encargada de despacho, nuestra colega trabajadora social de la Facultad de Ciencias Sociales. Y el objetivo justamente hoy es reflexionar sobre el Día del Trabajador Social. Esto que la profe Ada contaba, que algunos vivimos este proceso, que algunos a lo mejor ya no lo van a recordar, pero forma parte de nuestra historia. Y entonces reflexionar sobre ese Día del Trabajador Social y su vinculación con los debates profesionales que hoy llevamos adelante en nuestra profesión. Y para eso hoy le tenemos como invitada a la profesora Betty Cuevas. Ella es docente de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Misiones, Posadas, Argentina. Ella es licenciada en Trabajo Social, magíster en Gerenciamiento y Administración de Programas Sociales, especialista en docencia universitaria y doctora en Ciencias Sociales. Entonces le damos la palabra a la profesora Betty Cuevas, le damos la bienvenida a este nuestro espacio de reflexión, y escuchemos y busquemos en su alocución elementos que nos den elementos que nos hagan reflexionar sobre este día que estamos recordando hoy. Bueno, buenas tardes. Un gusto enorme poder compartir con ustedes, especialmente este día. Felicitaciones, felicidades para cada uno, para cada una. Es, creo que un interesante momento como para hablar, como decía recién la colega Ada, dice decanato, pero escuché que su nombre es Ada. Lo que nos convoca, ¿no es cierto? Y lo que merece que celebremos, porque nuestra profesión tiene un lugar importante en la sociedad. Y bueno, convocar para poder hablar sobre esto, reflexionar críticamente sobre cuáles son nuestros orígenes, por qué nuestra profesión tiene una génesis que debemos conocer. Son todos temas que nosotros trabajamos acá también. Como decían, yo soy docente de la facultad de la carrera de Trabajo Social acá en Posadas Misiones, y trabajo constantemente con los diferentes grupos, todo lo que tenga que ver con la historia en primer año de la carrera de Trabajo Social, así que siempre estamos indagando, buscando, tratando de entender, ¿no es cierto?, qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos como profesión, ¿no? Y escuchaba también lo que decían recientemente y parecía que estaba escuchando la historia de nuestra profesión en nuestro país. Como decía también Estela, a la que le agradezco muchísimo esta invitación. Estamos cerca
y aunque estemos lejos, la posibilidad de estar en este encuentro con esta modalidad virtual, tratamos de buscar, ¿no es cierto?, el lado positivo de esta situación contextual en la que estamos y nos permite acercarnos a pesar de que no es lo mismo el cara a cara, el estar cerca, el abrazo genuino que siempre nos gusta dar, pero bueno, aprovechamos y aprovechemos esta instancia que nos permite la virtualidad de estar lejos pero cerca en definitiva. Así que por un lado felicitaciones por el día, por otro lado un enorme agradecimiento y mi reconocimiento y agradecimiento nuevamente por la convocatoria para poder compartir algunas de las cosas que tenemos para hacerlo en este rato que vamos a compartir. Veo que hay una persona que es de acá, de la carrera de Trabajo Social, Andrea. Gracias por compartir. Publicamos la invitación y bueno, se ve que está presente, así que gracias, Andrea. Ella es estudiante de primer año de la carrera de Trabajo Social, así que seguramente va a estar pudiendo después aportar algo también en el debate de lo que estamos trabajando acá. Yo preparé algo para compartir, así no me voy de tema, que tiene que ver con lo de la ley de trabajo social que estuve mirando y ustedes también tienen. A partir del año 2019 vi que tienen una ley de trabajo social, ese es un avance muy importante. Yo cuento un poquito acá eso, después también hablo, y por ahí esto le puede aportar en relación a la fecha, al día de celebración del trabajo social acá en Argentina, y después ese vínculo que como decía el título de la charla, ¿no? La relación del trabajo social vinculada a los derechos humanos, que para nosotros es fundamental, en principio, conocer, indagar acerca de los derechos humanos, porque es lo que vamos a defender después en el campo profesional, ¿no es cierto? Para eso estamos en nuestra función social como profesión, justamente es eso, la defensa, la restitución de los derechos en los casos en que sean vulnerados, y bueno, el reconocimiento de que los contextos por ahí lo permiten más o menos, de acuerdo a cómo vayamos circulando, cuáles son los modelos de gobierno que van transitando, ¿no es cierto?, en los diversos países, y posibilita o no un mayor o no desarrollo de nuestra profesión, ¿no? Vinculado todo eso a lo que tenga que ver con el modelo democrático de gobierno, porque ese es el, el contexto propicio para que nosotros podamos desarrollar nuestra profesión también. Nosotros tenemos una larga historia de golpes militares en nuestro país, donde la profesión se vio brutalmente golpeada por esa situación contextual, y por eso mismo nuestra proclamación constante de que nosotros tenemos que trabajar porque el Estado democrático se fortalezca, continúe, porque también de eso depende el desarrollo de nuestra profesión, ¿no? Así que bueno, también sentía cuando hablaba Ada y hablaba de la historia, quería contarles que nosotros como equipo de docentes de las materias de primer año, cuando empezábamos la búsqueda de alguna información referida, por ejemplo, a nuestro lugar, a nuestro contexto local, no encontrábamos nada escrito. Incluso a nivel de las provincias, nosotros tenemos dividido por provincias, ¿no es cierto?, nuestro país. Las provincias cercanas con las que tenemos vínculos tampoco tenían demasiada información escrita referida, ¿no es cierto?, al desarrollo, al surgimiento y desarrollo del trabajo social. Entonces, ¿saben lo que hicimos? Investigamos nosotros. Hace unos 10 años más o menos, nos propusimos como equipo de las materias de primer año, indagar, buscar, entrevistar, revolver los papeles. Nos costó muchísimo llegar a la documentación que nos permitiera reconstruir la historia. Teníamos un antecedente de una profesora que había escrito un artículo sobre la historia del trabajo social, y a partir de ese artículo nosotros tomamos el impulso para hacer una investigación y tuvimos la suerte de poder entrevistar a personas que vivieron esa primera etapa de constitución, de génesis del trabajo social en nuestra provincia. Entonces, a partir de la documentación
que pudimos rescatar en distintas instituciones, ya sea dentro de nuestra universidad, como en las bibliotecas de la ciudad, en la Cámara de Representantes, en la Casa de Gobierno, en distintos lugares, como éramos muchos involucrados en la investigación, pudimos distribuirnos las actividades y recolectar información. Y el poder entrevistar a las personas que vivieron en ese momento fue muy enriquecedor para nosotros. Y a partir de esas dos fuentes, de la fuente primaria, de estas personas que todavía en muchos casos siguen vivas, más la documentación secundaria que pudimos recolectar, nosotros hicimos una primera etapa del proyecto, que fue la reconstrucción de la historia del trabajo social en la provincia de Misiones. Y como justamente nuestra facultad tiene, no sé si escuchan un ruido, pero es una construcción que está al lado de mi casa y parece que están justo con el torno en este momento. Disculpen si no se escucha bien. Con ese mismo objetivo de reconstruir la historia en Misiones, nosotros avanzamos en 3 provincias más, porque trabajamos con la formación de los trabajadores sociales en Chaco, Corrientes y Formosa. Formosa también está muy cerca de ustedes, ahí por el límite, ¿no? Con ellos, con colegas de esas provincias, pudimos avanzar en la reconstrucción de la historia del trabajo social en la región NEA. Así que esa fue otra etapa de trabajo de investigación que hicimos. Y bueno, ese es el material que nosotros utilizamos en las cátedras y que compartimos, por supuesto, con los que quieran para trabajar esa parte de la historia. Trabajamos a nivel de Argentina, pero específicamente a nivel de la región y de la provincia de Misiones con los aportes de nuestra investigación. Y ahora estamos por retomar, porque ya pasaron varios años y creemos que hay mucho contenido para agregar a nuestra investigación, así que ya escribimos el proyecto, ya lo presentamos y vamos a trabajar la historia del trabajo social en la provincia de Misiones, otra vez en una primera instancia, pero ahora agregándole la perspectiva de género. Así que eso va a ser una mirada nueva otra vez desde la perspectiva de género, cómo podemos mirar esa historia que ya está construida, por así decirlo, y tenemos que completar los datos de los últimos momentos, de los últimos periodos. Así que en ese desafío estamos. Si no está escrito, hay que escribirlo, ese era el mensaje. Si no hay nada escrito, hay que escribirlo. Así que, y no hay otros que lo vayan a hacer, tiene que ser el que está involucrado en el tema, porque no, más allá de eso no se va a dar, ¿no? Bueno, así que eso era lo que quería contarles respecto a la información y a la necesidad que tenemos de tener, ¿no es cierto?, cuestiones escritas y si no está escrito, escribirlo, gente. No queda otra. Bueno, en la Argentina, eso lo quería contar, ¿no? Que desde el año 2014, ustedes tienen desde el año 2019, nosotros tenemos un poco más viejita ya nuestra ley, contamos con una ley que regula el ejercicio profesional del trabajador social, y si bien no todas las provincias se han adherido ya y han trabajado una ley provincial, se vienen realizando diferentes acciones en diferentes lugares, tendientes a poner en acción lo que marca la ley, que para nosotros es la 27072, Ley Federal de Trabajo Social. Hoy estaba leyendo un comunicado que mandaron las 2 federaciones que nuclean a los trabajadores sociales, que son la FAAPS, que es la que nuclea a los trabajadores sociales matriculados en los distintos colegios, y la FAUATS, que es la que nuclea a todas las unidades académicas. Es una reunión en conjunto para analizar, ¿no es cierto?, cómo va el tema de la reglamentación y la puesta en marcha, digamos, en acción de todo lo que está referido en nuestra ley, que de algún modo busca jerarquizar nuestra profesión. Y bueno, hay muchos obstáculos para que eso se pueda llevar a cabo todavía, ¿no es cierto?, en muchos lugares. Decían en el comunicado de las 2 federaciones que una de las principales dificultades tiene que ver con la diferencia que tenemos en la titulación de las diferentes unidades académicas, porque hay tecnicaturas,
hay títulos que son de asistente social todavía, hay otros que son de trabajadores sociales, y lo que se busca a partir de la ley, la jerarquización para que todos lleguen al título de licenciado en trabajo social. Pero para eso todavía falta mucho, porque por ejemplo en la región a la que yo pertenezco, digamos la región NEA de nuestro país, solamente nuestra facultad es la que otorga el título de licenciado en trabajo social. Entonces por eso nosotros como facultad, desde hace unos 13 años, venimos trabajando en la región NEA, en las distintas provincias, llevando un ciclo de complementación curricular, tanto a Corrientes como a Chaco y a Formosa, los que son técnicos o los que son trabajadores sociales por título terciario, digamos, hacen 2 años de cursado con nosotros, más la tesis, y obtienen el título de, trabajo, de licenciado en trabajo social. Así que, pero es toda una situación que la carrera a esa persona le lleva casi 7 años, por no decir 8 o 9. Entonces es muy larga la formación que tiene que desarrollar una persona, donde no hay facultades que otorguen el título de trabajo social. Es una gran dificultad que nosotros tenemos en el marco de la ley, sobre todo porque a medida que vayamos avanzando, solamente los que tienen título de licenciado en trabajo social se deberían poder matricular, pero eso todavía no se puede lograr porque hay provincias que no tienen la carrera de grado, entonces ellos matriculan a los técnicos. Y bueno, y ahí se va dando una complejidad interesante en nuestro país que merece tratamiento, que merece debate y búsquedas de resolución, ¿no? No es tan fácil abrir una carrera en una provincia nueva, pero nosotros estamos fomentando, propiciando y haciendo lo posible para que eso se pueda desarrollar, ¿no? Que no seamos, por ejemplo, en nuestra región solamente nosotros los que podamos otorgar ese título, que cada provincia tenga la carrera, sería lo ideal, ¿no? Estaba leyendo la ley de ustedes y es bastante parecida, por supuesto, a la nuestra. Tienen objetivos parecidos. Lo que yo veía de diferente, por ejemplo, es que nuestra ley hace o apunta a la búsqueda de la justicia social, que esa es un principio, ¿no es cierto?, que en nuestro país y dentro de nuestra profesión se trabaja siempre, porque consideramos que todavía no existe justicia social, sino que nosotros lo mencionamos como una búsqueda permanente. Trabajadores sociales con la ejecución de programas y proyectos en defensa de los derechos de las personas, en la restitución de los derechos vulnerados, siempre tiene como marco, digamos, final la búsqueda de la justicia social, el logro de la justicia social, ¿sí? Y nosotros pudimos incluir incluso ese principio, que para nosotros como país es importante, dentro de la ley, que no es un detalle menor para nosotros, ¿no? Y bueno, por ahí resumí algunos de los objetivos de la ley, que son parecidos a los de ustedes, que es en principio promover la jerarquización de la profesión, eso que decíamos, ¿no es cierto?, hace un rato, la jerarquización en principio a través de poder lograr que todas las provincias tengan una carrera de grado, ¿no? Por su contribución a la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos, la construcción de ciudadanía y la democratización de las relaciones sociales. Nosotros colocamos también dentro de la ley el tema de la democratización, el Estado democrático como garante, ¿no es cierto?, del desarrollo de nuestra profesión. Otro de los objetivos, establecer un marco normativo general para la profesión, establecer las incumbencias profesionales, que ahí también vi que hay algunas diferencias respecto a la de ustedes, que en algún momento si ustedes quieren leer y comparar con nuestra ley sería interesante para poder conocer, ¿no es cierto?, y avanzar en aquello que nos beneficia a ambos, digamos. Proteger el interés de los ciudadanos, ampliar la obligatoriedad de la matriculación para el ejercicio profesional. Esto es lo que yo comentaba hace un rato, ¿no? Que lo que se va a atender o lo que se tiende con la ley es a que se puedan matricular solamente los licenciados en trabajo social. Después, regular los derechos, obligaciones y prohibiciones en relación al ejercicio profesional. Esos son los objetivos que
nosotros tenemos marcados en nuestra ley. Y lo que quería contarles también es que 2 años antes, o sea, nuestra ley se dio a partir del 2014, pero 2 años antes se logró modificar el Día del Trabajador Social, que era el 2 de julio, pasando a celebrarse el 10 de diciembre, que es la fecha en que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. El 2 de julio, como fecha de celebración, estaba vinculada a la religión católica, ya que se celebra ese día cuando la Virgen María visita a su prima Santa Isabel, ¿sí? Si bien en nuestro país la Iglesia tuvo siempre un papel preponderante en relación a la atención de los problemas sociales y de la cuestión social, esa fecha dejaba fuera a numerosos sectores de profesionales que no comulgan esa religión. Además, esa modificación y también la aprobación de la ley pudieron realizarse porque el contexto democrático reinante en la Argentina en ese momento, ¿no? Y el modelo de gobierno que estaba vigente así lo permitieron. En el 2012 se logra el cambio del Día del Trabajador Social, entonces se pasa del 2 de julio, que tenía un fundamento básicamente religioso, al 10 de diciembre, en estrecha vinculación con la Declaración Humana, y lo de la ley que se da en el 2014, ambos en un contexto con un gobierno que así lo permitió, digamos, que permitía el debate. En este sentido, hoy desde el primer año de la carrera de trabajo social en nuestra facultad, vinculamos la formación profesional al conocimiento, reconocimiento, al análisis y a la aplicación de los derechos humanos y sociales que le dan sustento a nuestra función en la sociedad. Tomamos aportes para esta parte de la formación en la carrera de autores como Alfredo Carballeda, Nora King, Norberto Alayón, para conceptualizar qué hace el trabajo social, cuál es su especificidad profesional, y en ese sentido, una de las cuestiones centrales es que el trabajo social interviene en la vida cotidiana de los sujetos, interviene en las relaciones sociales, en los vínculos entre las personas y entre las personas y el Estado y las organizaciones, ¿no? Y lo hace siempre apoyado en los derechos humanos y en la justicia social, intentando que no sea un mero discurso, sino atado a las posibilidades concretas y reales de restitución de derechos cuando estos hayan sido vulnerados. Por ejemplo, cuando una persona ha sido vulnerada en su derecho al trabajo, el profesional del trabajo social toma el caso y acompaña esa instancia, ¿no es cierto?, desde el derecho a la asistencia como primera medida, tomando contacto con la familia y viendo todas las opciones posibles, trabajando desde ver las capacidades o aptitudes que tiene la persona o alguien de la familia para fomentar algún emprendimiento productivo, gestionar algún fondo de desempleo, capacitarlo en algún oficio, otorgarle un crédito o un subsidio para un proyecto productivo y acompañar el proceso de asistencia de alimentos y otras cuestiones por el tiempo que sea necesario, ¿sí? Este tema de la asistencia como función del trabajador social, nosotros lo trabajamos mucho con los ingresantes a la carrera, y ahí Andrea lo sabe porque venimos con varias clases con ese tema, ¿no? Tratando de profundizar en el sentido de la asistencia como un derecho ciudadano y un deber del Estado como garante del bienestar de las personas, diferenciándolo del asistencialismo, que no busca modificar la situación, sino mantenerla, controlarla y fomentar líneas clientelísticas y de dependencia, quedando el sujeto siempre en deuda con aquel que le da. Nuestra función es justamente lo contrario, asistir cuando es necesario, pero empoderando a la persona para que pueda transitar y superar las circunstancias negativas que le toca vivir y paulatinamente pueda recuperarse y volver a tomar las decisiones por sí mismo, para él y para su familia. Todo lo que estoy mencionando tiene lugar y posibilidad de desarrollo en el marco del Estado democrático, como decía anteriormente, ¿no?
nuestra profesión en sí misma para poder llevar a cabo los objetivos, deben hacerlo en la democracia, ¿sí? Nosotros movilizamos, organizamos, reunimos, convocamos a protestas, por ejemplo, y eso solo se puede hacer si hay un contexto que así lo permite, ¿sí? Para la Argentina, después de la recuperación de la democracia, se puede observar una mayor producción teórica y de investigaciones referida a la cuestión de los derechos humanos y ciudadanos. Y eso posibilita trasladarlo tanto a la formación como al ejercicio profesional. Esa búsqueda de herramientas teóricas, nos dice una autora que es muy notable, ¿no? A partir de la recuperación de la democracia, que en nuestro país los profesionales se pusieron a escribir sobre eso, pero eso solo se puede dar porque la democracia así lo permite, ¿no? Y para trabajar este tema tomamos a la autora Nora King, porque ella en uno de sus textos dice que la ciudadanía puede entenderse desde dos formas, desde una forma negativa y desde una forma positiva. La negativa, dice ella, que solo se realiza a través de la elección de las autoridades, o sea que las personas se consideran ciudadanas solamente en la etapa de elecciones, ¿sí? Con una pérdida de confianza en las instituciones y vinculando esto a un proceso de debilitamiento del Estado. Por eso se da como acepción negativa, ¿no? Y en la acepción positiva del concepto de ciudadanía, menciona la calidad del vínculo de los individuos con el Estado, cuando nosotros nos sentimos parte, como ciudadanos, nos sentimos parte del Estado, porque da la posibilidad de la construcción de una imagen social colectiva del sustento del nosotros, del sentimiento del nosotros. ¿Vieron? Cuando nosotros nos sentimos parte de algo, decimos nosotros en la Argentina, por ejemplo. Entonces eso tiene que ver con una construcción positiva de la ciudadanía, donde vos te sentís parte de un país. Y otra característica de la acepción positiva del término de ciudadanía es que el espacio público es pensado como espacio común, donde lo público se considera como propio. Entonces, si yo considero el espacio público como propio, lo voy a cuidar, lo voy a defender, lo voy a mejorar, y no porque sea público lo voy a, no sé, romper, dejar de lado, etcétera, ¿no? Esta acepción positiva de la ciudadanía permite un fortalecimiento del vínculo entre los individuos y el Estado, y por eso es fundamental comprenderla y trabajarla, por lo menos desde donde lo entendemos nosotros, ¿no? Y por último, tomando a Nora King, que ella trabaja la relación entre la ciudadanía y el trabajo social, y dice que implica que los procesos en los que interviene el trabajo social, y esto es muy importante tener en cuenta, ¿no? Ella dice, nuestro trabajo puede facilitar la efectivización de la ciudadanía a partir de las acciones que llevamos adelante como programas y proyectos que atienden un conjunto de derechos. O sea, puede facilitar la efectivización de la ciudadanía, nuestra tarea. Puede aportar al fortalecimiento de prácticas de participación en que los sujetos se convierten en ciudadanos, ejerciendo activamente sus derechos y obligaciones. Pero también nuestra intervención puede aportar a la consolidación de las desigualdades sociales. Y ahí es grave, ¿no? Eso es muy grave, ¿no? Porque muchas veces las acciones del trabajo social no colaboran con las transformaciones sociales, sino que acentúan las desigualdades, cuando las intervenciones no permiten la superación de los problemas y solo perpetúan al individuo en una situación determinada. De allí la importancia de tener claridad en relación a qué papel queremos cumplir en la sociedad. Esto que plantea, ¿no es cierto?, Nora King, para nosotros es muy importante, pareciera sencillo, pero realmente llevado a la práctica es fundamental que nosotros tengamos claridad en ese sentido, ¿no? Porque ella dice que nuestra intervención puede efectivizar la ciudadanía o puede obstaculizarla, ¿sí? Así que,
Por eso tenemos que tener claridad en el sentido de qué es lo que queremos hacer nosotros como trabajo social, ¿no? Así que bueno, hasta acá es lo que yo había preparado para compartir con ustedes. Espero que se haya entendido lo que quise decir y estoy abierta a algún comentario, algún aporte, alguna pregunta que quieran hacer, por supuesto. Vamos a compartir un ratito si quieren. Muchísimas gracias, profesora, por sus palabras, por los elementos para la reflexión sobre este Día del Trabajador Social. Ahí tenemos una manito que levantó. A ver. Vi una manito, pero no sé de quién es. Si quieres abrir tu micrófono y hablar. No, profe, se fue nomás, disculpe. Ok, gracias. Bueno, y para continuar con esta charla, vamos a escuchar las palabras de la profe Estela García. Ella es trabajadora social también, directora de la carrera de Trabajo Social, que nos va a hablar acerca del origen del trabajo social. Como todos saben y lo hemos estudiado, la profe Estela García tiene un libro que habla de este tema y entonces a partir de ello ella va a compartir con nosotros. Posteriormente vamos a ir haciendo las preguntas, vamos a ir registrando. También recordarles a los estudiantes que tienen una tarea. En el chat está el link que ellos deben responder. Recordarles que a partir de la presentación deben registrar 4 ideas relevantes. Su parecer general, en qué aportó y alguna observación que quieran realizar. Entonces, para poder ir registrando para la discusión posterior. Profesora Estela, te escuchamos. Muchas gracias a la profesora Betty. Realmente su contribución es de enorme importancia y nos presenta otra mirada distinta a la mirada que llevó a celebrar el Día del Trabajo Social, por lo menos por lo que la tradición oral nos cuenta. Hoy, en el pasado, en el calendario religioso, hoy era el Día de la Caridad, San Vicente de Paúl, pero se mudó el Día del Santo. No sé por qué razón, hubo una alteración, desconozco. Ahora pero antes se celebraba el 19 de julio, el Día de la Caridad, el Día de San Vicente de Paúl, que era considerado un santo patrono de la caridad. Y antes de que nuestra profesión esté asociada con mayor rigor a lo científico, sobre todo antes de que todo aquel cúmulo de crítica que se desarrolló durante la reconceptualización haya marcado muchas búsquedas impresionantes que se dieron en el continente latinoamericano y bajo otros arreglos, bajo otros marcos interpretativos en el resto del mundo también. Cada vez que uno revisa lo que está haciendo FIT, lo que está discutiendo, etcétera, que por ahora llega más a nuestras manos porque hay más material en español que en el pasado, porque hay una Argentina participando, o sea, está como más cerca de América Latina, entonces nos enteramos más de qué pasa en el trabajo social de otros continentes. Vemos que cada continente hizo su búsqueda como para buscar mayor rigor científico al trabajo social y también mayor contestación, digamos, a esto que en los inicios pretendió una funcionalidad directa de nuestra profesión al orden vigente, al que podemos llamar capitalismo, colonización o distintos modos de opresión. Entonces, para empezar, quiero decir que, aparte de agradecer mucho a la profe Betty, a todos y todas quienes nos acompañan, imagínense en un lunes de tarde estar casi 100 personas prendidos a esta videoconferencia, es señal de la importancia del tema, ¿verdad? Así que al agradecerles les quiero decir que el principal desafío que tenemos en Paraguay es revisar si vale la pena seguir celebrando el 19 de julio como el Día del Trabajo Social en Paraguay. Ese es no hay que resolver ahora, podemos tomarnos un año para pensar y debatir.
pero me parece que esa es la pregunta, porque si preguntamos a las personas, no sé, a las personas que tuvieron sus luchas individuales y colectivas en el pasado, nos cuentan que la razón por la que se celebra el 19 de julio el Día del Trabajo Social en Paraguay asocia al Día de la Caridad y a San Vicente de Paúl. Entonces, un debate súper respetable como un debate del pasado. En el presente hay avances, tesis doctorales, de maestrías, debates. Inclusive hay una pluralidad de posiciones epistemológicas dentro de las ciencias sociales y teniendo sus variedades, coinciden en asociar el trabajo social al mundo de las ciencias sociales y humanas, a un rigor científico que nada tiene que ver con evoluciones naturalizadas de la caridad, de la asistencia y la filantropía, sino que tiene que ver con las luchas sociales que en distintos momentos de la historia existieron, dentro de las cuales también participó el trabajo social, o bien se nutrió el trabajo social, porque las luchas ciudadanas son colectivas y contribuyen en todo sentido para muchas profesiones, entre ellas también para nosotros. Entonces, la primera idea es esto de cómo hacer para seguir felicitándonos, porque es un día de fiesta, yo celebro todos los saludos y todos los... Me parece que nosotros somos resultados de nuestra historia y nuestra historia nos llevó a que en Paraguay se celebre hoy el Día del Trabajo Social. Pero también nosotros tenemos que ir discutiendo si queremos resignarnos a celebrar eternamente el Día de la Caridad o queremos buscar asociar a otras luchas y conquistas ciudadanas y profesionales en el futuro este día, ¿verdad? Pero necesitamos seguir celebrando porque en realidad es una profesión que tiene demasiadas luchas sistemáticas como para, de ninguna manera estamos hablando de dejar de celebrar, solo que la configuración de qué estamos celebrando es importante someter al debate. Ni siquiera digo cambiar, pero someter al debate. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión, ¿a qué nos asocia la idea de caridad? La caridad nos asocia a esto de la ayuda desinteresada, donde es la buena voluntad la que se pone en ejercicio. Y nosotros tenemos mucho avance de colocar el trabajo social dentro del mundo del trabajo, una profesión que necesita ser mirada de acuerdo a los condicionantes salariales, que necesita ser mirada de acuerdo al modelo de políticas sociales, ya que finalmente lo que nos piden en el mercado laboral y en las instituciones que nos contratan tiene que ver con mandatos de las políticas sociales. Y las políticas sociales siempre son el correlato de las políticas económicas, políticas que finalmente nos han demostrado en la historia propender a una desigualdad, ¿verdad? Y a seguir generando pobreza a pesar de los muchos programas que existen para luchar contra la pobreza. Entonces necesitamos resituar la caridad como un acto que, por supuesto, va a seguir siendo necesario en el mundo, pero no hace falta ni lo científico ni el estudio universitario para apelar a ello. Se coloca en otra esfera y sigue siendo necesaria probablemente en una sociedad tan deshumanizada y tan desigualitaria, pero en otra esfera. También necesitamos recolocar, y esta es la segunda idea, el papel de la asistencia, porque la asistencia, al ser desdibujada, durante mucho tiempo se colocó asociada a la caridad. Y sin embargo, nosotros necesitamos colocar la asistencia dentro de la seguridad social o de la protección social, como para poder apartarla de la caridad. Entonces, ese es el otro debate profesional que en Paraguay nos debemos, y debemos pensar inclusive si la asistencia que existe es la que hace falta, si hace falta ampliarla, si hace falta en Paraguay un sistema nacional de asistencia, o tienen que seguir, digamos, como muchos programas fragmentados, tal como se nos presentan en la realidad. Si tienen que seguir haciendo foco solo en la extrema pobreza, o es que la clase media que pasa a ser empobrecida también necesita asistencia y merece, y ahí nuestra mirada tiene que enfocarse a los derechos. Y finalmente debemos pensar y comenzar a enumerar como colectivo profesional cuáles van a ser nuestras banderas de lucha. Nuestras banderas de lucha van a estar más centradas adentro de la profesión o van a intentar hacer une con flecha con lo que está pasando en la sociedad,
que finalmente es lo que nos resuena, hacemos resonancia en la profesión en base a lo que pasa en la sociedad. Entonces necesitamos en ese sentido inclusive pensar en vinculaciones de nuestro colectivo profesional con organizaciones ciudadanas, sociales, movimientos sociales, etcétera, que puedan contribuir en agendas de lucha que permitan recolocar nuestra profesión en un mundo cada vez más científico y más distante de la caridad, donde se disputan mejores condiciones de trabajo para profesionales del trabajo social en todas las áreas, cuestión que va a contribuir para hacer más efectiva esa ley maravillosa que fue conquistada colectivamente, cuestión que va a contribuir para que el código de ética, que en Paraguay existe desde el 2007, pero que necesita cobrar vida, popularizarse, necesita convertirse en una directriz efectiva para las intervenciones, pueda fortalecerse. Entonces necesitamos sentarnos organizaciones de la profesión y organizaciones de la formación, juntos construir una agenda de lucha para el trabajo social de Paraguay. De tal manera no tener una agenda dentro de la asociación, otra agenda dentro del sindicato nacional, otra agenda dentro de la formación. Hace falta que inclusive profesionales y estudiantes de trabajo social nos sentemos a construir una agenda. Son estas agendas y estas luchas colectivas las que nos pueden llevar en el futuro a análisis que reubiquen o reconfiguren la celebración del Día del Trabajo Social, de tal manera a seguir valorando la caridad dentro del lugar que tiene en la sociedad y valorando los avances científicos, ciudadanos, los avances de los equipos interdisciplinarios en los que los trabajadores sociales venimos contribuyendo en los distintos ámbitos de intervención, etcétera, etcétera. Bueno, quiero ser breve para permitirnos conversar, preguntar, opinar, asentir, disentir. No hay qué está bien y qué está mal. Cuando estamos en una búsqueda colectiva, todas las contribuciones aportan. Agradezco muchísimo y voy quedando por acá. Estuve mirando y estamos casi 100 personas y además de acompañarnos la profesora Betty, Andrea Patricia, que es estudiante de trabajo social, también está un colega brasileño que Philip está por ahí, o sea, están, muchas gracias. A lo mejor no conviene comenzar a nombrar a todos porque todos y todas, todos somos importantes, pero agradezco mucho también el haberse unido a esta videoconferencia al colocar en el Facebook. Y él, en el caso de él, tiene como objeto de estudio el trabajo social en Paraguay, así que gracias por estar también. Muchísimas gracias, profe. Entonces comenzamos el momento de debate, de discusión, de consultas e interrogantes a partir de las dos exposiciones realizadas. Entonces vamos a la modalidad que vamos a utilizar es levantar la mano y entonces le vamos dando la palabra, si les parece. Ahí tiene levantada la palabra Andrea Patricia. Adelante, te escuchamos, Andrea. Andrea Patricia, ¿estás ahí? ¿Me pueden escuchar? Sí, te escuchamos. Adelante. Lo que habló la profesora recién me hizo acordar algo que con la profesora Betty y en otras clases también se debate mucho en el primer año de la carrera, no usar la palabra caridad. Y la otra palabra que dijo la profesora, que ahora no recuerdo cuál es, sino que hablar siempre de asistencia. Eso es un primer punto que nos recalcan mucho nosotros como estudiantes, la ayuda, ahí está, no usar la palabra calidad y ayuda, sino que acostumbrarnos a trabajar desde la asistencia, desde que somos estudiantes. Entonces, digamos que ese sería un primer paso como aporte para ustedes, digamos, que están conformando una ley o tratando de buscar nuevos conceptos por ahí. O sea, sacarnos ese preconcepto de ayuda y caridad
O sea, no quiere decir que eso no vaya de la mano, pero sería como algo más personal, sino que para algo más profesional, abocarnos más al tema de la asistencia y tener bien en claro qué es la asistencia y cuál es la diferencia entre asistencia y asistencialismo, que es lo que hablaba la profesora Betty hoy, que a nosotros nos recalcan mucho, que por ahí eso podría, no sé, ser una forma de ayuda como para ir construyendo nuevos conceptos también. Muchísimas gracias, Andrea. Tenemos en el chat, Cristian López dice, según la Iglesia Católica se recuerda su canonización en el día de su fallecimiento, San Vicente de Paul, el 27 de septiembre. Es con relación seguramente al cambio de fecha que habían hablado. En cuanto a la profesora Sara López, dice, en nuestro país el 19 de julio se celebra el Día del Trabajo Social. En algunos ámbitos ya estuvimos hablando de la necesidad de repensar en la fecha y su significación. Hubo propuesta del 10 de diciembre emulando la lucha de los y las trabajadoras sociales argentinos, así como también una interesante discusión de proponer el día 25 de julio, día de la promulgación de la Ley de Trabajo Social, como fecha de celebración. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Quiere hacer una consulta, preguntar algo? Profesora Delia, te escuchamos. Profe Delia. Cerrado mi micrófono. Ahora sí te escuchamos súper bien. Escucha, bueno, feliz día primero, ¿verdad? El brindis virtual. Y me gustaría a la profesora Cuevas, Betty Cuevas, en el marco de lo que ellos tienen trabajado de la ley, preguntarle un poco porque lastimosamente ya entré medio sobre la hora y le escuché que hablaba un poco de la búsqueda y el logro de la justicia social, ¿verdad? Me es tan amplio, ¿verdad? Y me gustaría de repente escucharlas, cómo se encaminó eso, ¿verdad? Porque realmente acá en nuestro país estamos como que difícil todavía esa cuestión porque implica, como decía la profe Estela, bueno, un trabajo coordinado con asociaciones, con otras organizaciones de profesionales, sindicatos, ¿verdad? Para encaminar eso, para que no le creemos esa falsa expectativa a veces a esa persona que se acerca a demandar el servicio del profesional, ¿verdad? Entonces, esa parte, o sea, escucharlas un poco a ver cómo encaminaron, qué planteamientos, o sea, qué fue primero, qué fue segundo, qué hay que ajustar, por ahí un poco. Gracias. Hola Delia. No sé si vos dijiste que escuchaste una parte de lo que yo estaba diciendo respecto a eso. Para nosotros es un logro, decía yo, haber podido incluir eso en la ley como un principio que nosotros mantenemos y sostenemos dentro del trabajo social, ¿no es cierto? Y que es una búsqueda. Eso es importante comprenderlo porque nosotros creemos que no hay justicia social todavía y no sabemos si se puede lograr en el marco del sistema capitalista en el que vivimos, ¿no es cierto? Pero sí tenemos claro que ese debe ser nuestro norte. Cuando nosotros hablamos de la defensa y la reivindicación de los derechos humanos, siempre en nuestro consciente e inconsciente debe estar y debe primar ese valor, ese principio de la búsqueda de la justicia social, porque eso nos posiciona también en el sentido de la transformación de la sociedad o de la transformación de esa situación en particular más que de la sociedad, ¿no?
que después por ahí Sí. la suma te puede llegar a dar una cuestión más amplia. Pero si Claro. nosotros colocamos como norte la búsqueda de la justicia social, eso nos encamina y nos mantiene en una conceptualización y en una comprensión de que nuestra tarea tiene que tender a transformar una situación, no a sostener ni a mantener, porque las acciones, por ahí eso que nosotros trabajamos, que decía Andrea, diferenciando la asistencia del asistencialismo, sin desmerecer el trabajo de las organizaciones de caridad, sin desmerecer el trabajo que hacen las personas de buena voluntad, siempre reconociendo que si no estuvieran ellas o esas organizaciones o esas personas, mucha gente se moriría de hambre, más en el contexto actual, ¿no es cierto?, de pandemia, donde la pobreza se recrudeció enormemente. Esas acciones asistencialistas que hacen ciertos grupos, nosotros no la podemos desmerecer. Solamente que nuestra tarea debe ser diferente porque tiene que estar siendo aplicada o siendo desarrollada a partir de lo que nosotros sabemos hacer dentro del marco científico, y que garantice una intervención profesional en la búsqueda de la justicia social que implica la idea de transformar la situación, no de sostener ni de generar una relación clientelística con las personas, ¿sí? Sino de que esa persona pueda superar la circunstancia en la que está. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Delia. Muchas gracias, Norma. Aldo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todas, todos, todes. Feliz día. Yo en realidad hay como muchos debates, ¿no?, de vemos ya sea trabajo social latinoamericano y muchos debates en el trabajo social acá de Paraguay, ¿verdad? Me pareció interesante, Norma, lo que decías con respecto a que conviven muchos profesionales o muchos compañeros con tecnicatura, con diferentes títulos de formación, ¿verdad? Entonces, estas tecnicaturas aparecen antes o después, digamos, de que ya estaba la licenciatura, porque acá se dio así un proceso recientemente en el país. No muchas universidades nacionales o públicas tenían la carrera, ¿verdad? Estamos como en, creo que 3, las más antiguas, y ahora recientemente empiezan a las facultades privadas, y también hubo como un intento de algunas facultades privadas de crear estas tecnicaturas, pero es reciente esto, ¿verdad? Yo no sé si en el caso argentino se da ya antes o también es una cuestión de como más recientemente, ¿verdad? Como creció la demanda por la profesión. Hoy en día el sistema obliga al Estado a tener profesionales que atiendan la cuestión social, y como que por eso empezaron también las universidades, las facultades a crear. ¿Cómo se da en Argentina este proceso? ¿Es reciente o es más antiguo esto? Gracias. Hola Aldo, muchas gracias por tu consulta. Voy a tratar de hacerlo medio en chiste, porque la verdad que es bastante compleja nuestra realidad en ese sentido. No sé si ustedes conocen la palabra imbolleré. Bueno, acá es un imbolleré porque realmente la primera escuela de trabajo social, que en ese momento se llamaba servicio social, fue en 1930, imagínense. Después se empieza a hacer el proceso, ¿no es cierto?, de jerarquización y empiezan las licenciaturas. En nuestra provincia empezó en el año 1959. ¿Sí? Ya tenemos bastante tiempo de desarrollo, pero somos una profesión joven igualmente, ¿no? Y las tecnicaturas, por ejemplo, la de nuestra región, que es Corrientes, que es una escuela de servicio social que es muy reconocida también en la región y en el país, porque se formaron muchos trabajadores sociales en ese lugar, y ellos no tienen la licenciatura y están desde el 1967. Imagínense, casi paralelo al inicio de nuestra licenciatura. Nosotros en 1959
y ellos un poco más, 1966-67. Así que venimos en paralelo. Lo que sí vemos, y por eso nosotros queremos actualizar incluso nuestra tarea de investigación que les contaba al inicio, es que en los últimos años proliferaron incluso carreras mucho más cortas y que llevan la denominación de trabajo social. Por eso es caótico el tema, ¿sí? Hay algunas carreras que ofrecen algunas instituciones o fundaciones con una formación de 6 meses. Entonces, una cuestión muy grave. Y los colegios profesionales hacen una tarea de freno, digamos, del avance de estos casos, pero, por ejemplo, si hay una habilitación de la institución a nivel nacional o a nivel provincial, de una institución formadora, que no es específicamente de trabajo social, inician con otras carreras, pero después incorporan algunas, entonces están habilitados institucionalmente para hacerlo. La institución está habilitada a nivel nacional o a nivel provincial, después incorporan una carrera de tecnicatura que a veces de 3 años, a veces de 4 años y a veces caóticamente de 6 meses. Y eso, digamos, complica todo el desarrollo y el proceso. Imagínense, una persona empieza, hace un curso de 6 meses y ya tiene un título de lo que, no sé, de lo que se llame, pero trabajo social, y ingresa al mercado laboral en algunos casos, y que la persona tiene que esperar 5 o 6 años para recibirse, haciendo una carrera de licenciatura, ¿no? Entonces, muy complejo para nosotros la realidad, digamos, en el sentido de la formación. Y por eso es que tenemos mucha tarea por delante del trabajo, desde las instituciones que nos agrupan a los profesionales, a los colegios, y desde la federación que agrupa a las unidades académicas. El trabajo es conjunto sí o sí para poder frenar ciertas cuestiones que son realmente caóticas para nosotros. Y se va haciendo una tarea porque casi permanentemente donde se detecta que hay alguna institución que está ofreciendo una formación que no se encuadra dentro de lo que la ley propone, dentro de lo que la ley está generando, se arma alguna posibilidad de protesta y de freno, digamos. En algunos casos se puede, en otros casos no. Muchas gracias, profe. Gracias, Norma. A lo mejor, cortito nomás, Rosa. Digo nomás que a lo mejor tiene que ver también con esto de la mercantilización de la educación, ¿verdad? O sea, se venden títulos, o sea, se venden cuestiones de formación y que incluso con eso le habilitan a conseguir ciertos trabajos a mucha gente, ¿verdad? Una educación para la formación, sino con una mercancía nada más, ¿verdad? Eso, gracias, Norma. Gracias, Aldo. Gracias, profe. Galileo nos dice, buenas tardes, feliz día, colegas. Excelente exposición. Seguimos en la búsqueda de la justicia social. La profe Celeste Udín nos dice, en el Paraguay, desde sus inicios, el servicio social inicia en el año 1937 como tecnicatura. Recién en 1963 pasa a ser una profesión universitaria. La ley solo reconoce a profesionales universitarios. Sara López dice, la acreditación con la ANEAES busca que las carreras de trabajo social tengan al menos una mínima cantidad de horas y asignaturas organizadas en torno a un currículum común, en que esté armonizado con los países de América Latina. Muchas gracias por todos los aportes en el chat. ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta, consulta, alguna aclaración? Ahí, permiso, agregando Sí. a lo que decía la profesora Sara, creo, Sara López, en nuestro caso, por ejemplo, eso que yo comentaba, que nosotros llevamos las otras provincias un ciclo de complementación curricular para los que son técnicos o trabajadores sociales solamente, nosotros le exigimos, como dice ella, una cantidad de horas y como mínimo son 4 años de carrera de base. Esa es la exigencia principal y que no sea psicólogo social o que no sea ninguna otra cuestión que no tenga bien especificado en su título técnico
lo de trabajo social. Le exigimos eso para poder que complementen la currícula con estos 2 años con nosotros y después obtengan el título de licenciado. Eso es una tarea básica, ¿no? Porque si no, sí que se amplía demasiado y se desvirtúa ya la cuestión de quién recibe el título de trabajador social, ¿no? Entiendo. Profesora Norma, solo a modo de entender un poquito más, estas tecnicaturas tienen como que un perfil de los otros profesionales que pueden acceder al título de trabajador social a partir de esos 2 años más de formación. Ellos son, por ejemplo, técnico superior en trabajo social y hacen el ciclo de complementación curricular con nosotros y obtienen el título de licenciado en trabajo social. Así es el proceso. Solo para técnicos en trabajo social. Exactamente, porque eso en el caso nuestro, gente, ¿eh? Porque hay otras experiencias que son muy criticadas y ahora están siendo visibilizadas justamente porque están incorporando a otros. Por ejemplo, un psicólogo social que es un técnico, ni siquiera es un licenciado, estaría habilitado para hacer ese ciclo de complementación en alguna de las universidades de acá. Entonces, por eso la lucha es permanente y hay una crítica muy grande respecto a eso, porque ahí sí donde nosotros decimos que se desvirtúa totalmente, ¿no? Gracias. Profe Estela. Le quería preguntar a la profe Betty si es que el mercado laboral en posadas, en trabajo social, cuáles son como que los temas o las áreas predominantes y cómo son enfocadas desde la formación, si hacen o no conexión con la formación, para conocer un poco. Y si hay organización de estudiantes de trabajo social también para conocer un poco, ya que es una ciudad tan cercana, tan hermana, para saber más. Acá el mercado laboral para los trabajadores sociales es bastante amplio, ¿sí? Es bastante amplio. Tenemos en áreas de salud, de vivienda, hay una lucha y una incorporación casi así constante en el área de educación. Se peleó mucho porque el trabajo social en educación, por ejemplo, estaba registrado con horas docentes, hasta que se logró, ¿no es cierto?, la incorporación de la figura de trabajo social dentro de los equipos, y así nosotros tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, como tenemos en la provincia algunas sedes de organismos nacionales, entonces se da la incorporación en distintos programas que son canalizados desde nación hacia provincia, y ahí también tenés para niñez, para ancianos, para mujeres, para aborígenes. Hay distintos programas donde la gente se va incorporando y nosotros siempre lo que decimos es que los estudiantes, y a lo mejor pasa también ahí, ¿no es cierto?, es que a partir de tercero o cuarto año, por ejemplo, el estudiante haga ya una aproximación a las instituciones, se acerque, conozca, se ofrezca para trabajar en algunos días, que la gente le conozca, porque si vos te recibís y crees que con tu título ya llega la apertura al mercado laboral, eso no sucede tan así, ¿no? Sino que tenés que ir haciendo un camino previo y aparte te vas conociendo vos, porque hay temáticas que no son acordes a tu persona, a lo que vos buscás. Entonces vos si vas conociendo, vas tomando contacto con algunas áreas, algunos profesionales que son abiertos a contarte o abrirte las puertas para que hagas experiencia de trabajo, vos te vas probando también mientras te estás formando en qué área o qué cosa te gustaría profundizar o a lo que vos te querés dedicar en principio, ¿no? Porque después uno va cambiando también, las que son más grandes ya como docentes acá seguramente están sabiendo que uno por ahí empieza con alguna temática y después en el camino se va incorporando a otra. A mí me pasó que ir cambiando de 3 o 4 diferentes áreas, ¿no es cierto?, de trabajo. Empecé, por ejemplo, con los jóvenes, con las mujeres, después trabajé en el área de economía social con microcréditos para mujeres, y así uno va viendo y de acuerdo al perfil que vos vas desarrollando también, vas buscando los espacios, ¿no? Pero sí hay, y es bastante amplio el mercado laboral
no es fácil de incorporarse, por supuesto, tenés que cumplir con requisitos, tenés que tener tu currículum al día, tenés que tener la mayor cantidad de cursos hechos para que te contabilicen los cursos que vos hacés fuera de la academia, todo lo que puedas hacerlo es en favor de después presentarte y ganar un concurso, un lugar, ¿no es cierto?, que está como con posibilidades de ingreso, así que pero en general la gente va encontrando trabajo y sobre todo también en los municipios en el interior de la provincia. Por ejemplo, nosotros recibimos a muchos estudiantes que son del interior. Varios se quedan, un gran porcentaje se queda en la ciudad capital, porque ya va haciendo estos contactos, va generando espacio y se queda a trabajar en la capital. Pero hay muchos que hacen esa misma tarea, pero en su municipio, vienen a Posada de 300 kilómetros, 200 kilómetros, 100, no sé, de acuerdo al lugar donde vivan, y después vuelven y trabajan en los municipios, en las intendencias municipales, ¿no? Con los programas también, porque nosotros tenemos experiencia de programas que son nacionales, pero que se ejecutan a nivel provincial y a nivel municipal. Así que esos programas que son de nación también llegan como programas y proyectos a los municipios. Y después también lo que nosotros tenemos muy bien desarrollado es la presentación de propuestas en organismos que por ahí no son del Estado Nacional, que son de otros lugares. Entonces eso también el trabajador social debe generar su propio espacio de trabajo si es que no hay, no consigue, no logra ingresar. Para eso también nos preparamos, ¿no? Así es. La profe Nidia Batilana dice, buenas tardes, feliz Día del Trabajador Social. Importante retomar los espacios de debate y construcción colectiva de la profesión, entre gremios profesionales, unidades académicas, gremios estudiantiles, que no pudieron avanzar por la pandemia, pero es necesario retomar y trazar una agenda común de trabajo conjunto. La profesora María Julia Garcete dice, buenas tardes, coincido y apoyo la reflexión. Tengo una consulta para la profe Norma sobre estos 2 años que ofrecen para acceder a la licenciatura. ¿Qué carga horaria o créditos académicos tienen? ¿La dimensión de abordaje profesional o práctica profesional o cómo lo denominan en la provincia? Y nosotros tenemos un plan de estudio aprobado por el organismo nacional correspondiente con una cantidad de horas que complementa lo que el estudiante trae en su carrera de base, digamos. Y ahí completamos lo que hace falta para la licenciatura, ¿sí? No tienen prácticas profesionales dentro del ciclo de complementación curricular, porque ellos ya tienen dentro de los 4 años, hacen su práctica profesional. Entonces ahí lo que nosotros tenemos como una de las materias principales es la investigación social. Esa materia es la que más carga horaria tiene porque es de lo que carecen, digamos, en su carrera de base. Y la otra que tiene mucha carga horaria también es la materia de programación social o planificación social. Planificación se llama. Entonces, en esas dos nosotros hacemos el foco, digamos, porque el estudiante tiene que salir preparado para elaborar proyectos dentro de lo que es la planificación y para saber hacer investigación en el marco de lo social. Ahí apuntamos, digamos, porque es lo que vemos que las tecnicaturas no tienen demasiado desarrollado, ¿sí? Y vuelvo por ahí a lo que me olvidé de decir de las asociaciones de estudiantes, Estela. Dentro de la facultad sí hay asociaciones de estudiantes y ellos realizan diversas actividades, ahora todo virtual, por supuesto, porque estamos complicados en ese sentido, pero ellos tienen líneas de formación, también trabajan la cuestión de las becas. Nosotros tenemos un área de bienestar estudiantil que es la que recepciona y canaliza las distintas demandas que tienen los estudiantes, así que hay una organización fuerte dentro de nuestra universidad de los estudiantes. ¿Sí? Por supuesto que sí. El claustro estudiantil es un agente importante dentro de nuestra universidad, dentro de nuestra facultad. Y comparten las diversas carreras, porque nosotros no estamos solos dentro de la facultad. Hay más de 15 carreras, así que las organizaciones estudiantiles son con referentes de todas las carreras.
Muchas gracias. En la tarea que los estudiantes deben hacer, hay unos aportes que me gustaría compartir. Dice, las ideas expuestas a partir de las invitadas permitió una visión de la relación que todavía existe entre la religión y la profesión en nuestro país. La fecha que se conmemora, el Día del Trabajador Social, está vinculado con la caridad y ellas exponen que es necesario cambiar esta fecha, relacionarlo más con el presente de la profesión desde una perspectiva crítica y con luchas colectivas de los profesionales encaminados a la intervención y defensa de los derechos humanos. A mi parecer, es esencial comprender la importancia de la transformación social y las distintas luchas que pasaron para la inserción de la carrera en lo social y de la conformación de la ley. Lo mucho por hacer a fin de respetar la profesión en el ámbito científico y la importancia de la materia abordaje profesional para fortalecer la capacidad profesional. También en el chat escribe Cristian López. La ley 6220/19 que regula el ejercicio profesional del trabajo social del Paraguay nos desafía como estudiantes universitarios a ser nuevos protagonistas de la construcción colectiva, reflexionar sobre la práctica y la teoría metodológica con una mirada crítica entre las mismas. Realmente es súper interesante los aportes que van saliendo tanto en la tarea realizada por los estudiantes a partir de esta disertación y los mensajes y las reflexiones que escriben en el chat. No sé si tengo alguna mano levantada, alguien que quiera preguntar algo. También en la tarea hablan de la importancia de fortalecer la ley que resguarda la licenciatura. Existen muchas luchas sociales en donde el trabajo social estuvo presente. La asistencia tiene que estar dentro de la seguridad social, no dentro de la caridad. Juntos debemos construir una agenda en donde podamos conocer la historia y las luchas de la profesión. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, profesora. Por ahí la invitación, ¿no es cierto?, a los futuros profesionales, por supuesto también a los colegas ya, pero a los que se están formando, de que se sientan parte del colectivo profesional durante la formación ya es muy importante, que se sientan parte porque uno tiene muchas expectativas por las generaciones que se van sumando al colectivo profesional y que se sientan protagonistas de la historia, porque a partir de que se suben al colectivo profesional desde que inician la carrera, ya forman parte de este colectivo y yo personalmente, por ejemplo, tengo mucha expectativa respecto a, a lo que pueden escribir, a lo que pueden aportar como teoría los nuevos profesionales, ¿no es cierto? Porque nosotros por ahí, yo ya tengo 52 años, en mi formación teníamos todavía toda una cuestión así de carga de que solamente esperamos cosas de los que nosotros acá le llamamos popes, o de las personas que más saben, que voy a esperar que me puede enseñar otro que sabe más que yo. Pero hoy por hoy, si el joven estudiante ya se considera y se siente parte, ¿no es cierto?, del colectivo profesional y se anima a expresar sus ideas, a poner en palabras, a escribir un artículo, a hacer un ensayo, a presentar, y se juega por eso, creo que va a enriquecer y va a colaborar en la producción teórica del trabajo social enormemente. Eso no viene como una luz caída del cielo, capaz que sí, ¿no? Pero creo que tiene que ir con una práctica constante, y por lo menos acá a nosotros nos cuesta muchísimo escribir, nos cuesta presentar, nos cuesta difundir, nos cuesta publicar, nos cuesta, pero hacemos un esfuerzo y a veces nos obligan, porque nosotros como tarea docente también tenemos que investigar y escribir. Entonces, gracias a esa obligación, a veces nos sentamos y escribimos. Y es lo que se puede hacer circular, es lo que se puede
distribuir, es lo que se puede presentar para el tema de debate. Entonces anímense, escriban sus ideas, planteen sus ideas, armen una revista de debate, por ejemplo, si no la tienen dentro de la carrera, escriban artículos, refuten ideas que ya están plasmadas, cuestionen conceptos que por ahí uno utiliza así, naturaliza, pero que está bueno que nosotros lo mastiquemos y digamos, no estoy de acuerdo con este concepto porque lo que tiene detrás una carga ideológica con la que no estoy de acuerdo. Y bueno, pero de eso se trata el saber y el hacer científico, ¿no? Tener ese espíritu crítico para ir aportando, no solo esperando que me den, sino qué aporte puedo hacer yo desde mi lugar. Y me juego y escribo y publico y me expongo, porque uno cuando publica algo, por supuesto que está expuesto a todo lo que los otros puedan criticar, decir o mejorar, pero bueno, de eso se trata un poco, ¿no? De jugarse. Eso. Muchísimas gracias, profesora Betty, por tus palabras, por alentar a los estudiantes y a los docentes a escribir, a exponerse, a discutir. Dentro de la Faxo contamos con una revista que es el Kerai Botu, en donde solemos contar con artículos elaborados por docentes, por estudiantes y por profesionales también del exterior, apostando justamente a esta construcción del conocimiento desde nuestra tarea profesional y desde la formación. Profesora Estela, si nos querés dar unas palabras de cierre, después le damos la palabra a la profesora Norma. Bueno, en realidad solo agradecer muchísimo a quienes nos acompañan, a todos, todas, todes quienes estuvieron escuchando esta conferencia y opinando, aportando, preguntando. Un agradecimiento así muy especial y afectuoso a la profesora Norma Beatriz Cuevas, Betty Cuevas, porque bueno, así le tengo registrada y es una profesora con la que nos habíamos encontrado en el encuentro de Mar de Ajó, que hace las PAWATS en Argentina, y cuando eso, bueno, de Posadas, mira, de Asunción, así que por fin ahora concretamos algo, esta linda cooperación. Muchas gracias por su colaboración. En el futuro podremos hacer más cuestiones juntos, ya que estamos cerca, bueno, trabajando en la misma carrera, así que muchísimas gracias, profesora. Gracias, gracias. Gracias a todos, todas. Recordarles que si de por ahí pueden y quieren, a las 18 horas hay otra conferencia, y bueno, va a ser con un colega de Costa Rica que se llama Freddy Esquivel, y que nos va a mapear un poco en América Latina cómo están las celebraciones del Día del Trabajo Social, así que bueno, si quieren y pueden ahí, a las 18:30, perdón. Ay. Gracias Rosa. También quería decir que la profesora Rosa Rufinegui es profesora de abordaje, que para nosotros sería práctica preprofesional o práctica profesional. Esta actividad fue organizada por los 4 abordajes, abordaje 1, 2, 3 y 4, las 4 materias que se refieren a práctica preprofesional, y muy interesante hablar de nuestra carrera en nuestro día organizado por esa materia, así que gracias también a los coordinadores que impulsaron esto. Muchas gracias. Y gracias a Rosa Rufinelli. Muchas gracias, profe Betty. Si querés dar unas palabras de despedida. Sí, como no, solamente también unirme al agradecimiento de Estela y agradecer a todo el equipo que hizo posible esto, a los estudiantes que escucharon, hicieron sus aportes, a los docentes, muchas gracias. Muy interesante, ¿no es cierto?, poder compartir, intercambiar, y estoy pensando, Estela, en invitarte a alguna de nuestras clases, así que así pues trabajamos tanto la historia, así que sería importante compartir. Buenísimo, buenísimo. Y después otras cuestiones que podamos generar juntos, por supuesto, siempre abiertos a esa posibilidad, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias, y recordarle a los estudiantes que tienen tarea pendiente. En el chat está el link en donde tienen que completar el formulario.
en donde cada abordaje va a llegar esta tarea que es parte del proceso de formación profesional también. Y terminar con esto que la profesora decía, ¿qué papel queremos cumplir en la sociedad? ¿La de efectivizar la ciudadanía o la de obstaculizarla? Es decir, tenemos que definirnos como profesional cuál va a ser nuestro papel. Y como colectivo también definir este camino a seguir y ir armando un cronograma, un calendario, una ruta común que nos una a los profesionales. Muchísimas gracias.